musiquita divina de quién es, de Chena Martínez, esa musiquita que, mira, ¿qué número es el programa hoy, Javier? 638. O sea, estamos casi terminando el año 14, nos queda bien poco para empezar el 15. No sé cómo le hemos llegado hasta aquí, pero pues, igual que Cuarzo Blanco tampoco ha sabido, yo no sé cómo ha llegado a los 36, pero bueno, por ahí vamos. Pero, bueno, yo sé, Adriana, yo sé. Ajá. Con persistencia, con disciplina, con amor, con pasión, con respeto a lo que hacemos y con una fuerza interior de servicio a los demás. Es así. Eso añádale una dosis de terquedad que siempre ha sido necesaria y que muchas veces es lo que marca la diferencia. No, esto se va porque va. Sí. ¿Cuántas veces he llegado yo a algún lugar y dicen, no, la hora no se puede dar? ¿Que no se puede qué? Perdóname. La podrás hacer tú. Yo sí la puedo hacer. Pero lo que te estoy diciendo, Checo, es que esa música, desde Chena Martínez, desde el comienzo, comenzó esa musiquita bien chévere. Así que ahí la tenemos. Pero, Checo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Checo? Ahí llegó. Ajá. Ahí está. Ahora estás. Sí. Ahí llegó. Sí, muy bien. Ya. Bueno, hoy tenemos el honor de tener al señor Checo Cuevas, el gran diseñador de escenografía, de iluminación, un teatrista de primer orden en nuestro país. Mira, para nosotros, nuestro profesor, hay que decirlo también. Qué bueno. Y un gran ser humano, un gestor de la escena puertorriqueña, muy respetado por sus congéneres, por toda la gente que ha hecho teatro por muchos años. Checo es un referente y una persona muy respetada, así que nos honra su presencia y hoy vamos a anunciar un proyecto espectacular que es su libro. Míralo ahí, lo tiene Adriana Pantoja, ya lo tiene, ya yo tendré mi copia pronto, porque ya estoy en la lista de espera. Muy bien. Así que nos honra Checo Cuevas hoy en nuestro programa. Se llama Bocetos de Escenografía, de 1972 a 2023. Pero esto es un recuento, porque la lista es larga. De eso lo vamos a hablar, Claro. Mira, Omaira Cabella con nosotros, como siempre, nuestro intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Y acá, mira, Chena Martínez está el bastidor, que es el que nos está, mira, llevando el tiempo y diciéndonos las preguntas. ¿Qué día es hoy? Septiembre 30. El último martes de septiembre. Ya se fue. Así. Ya Javier Ortiz habló. Y falta José. Pues por aquí estoy yo, José Arroyo. Saludos, mi gente. Como siempre, agradeciendo su apoyo durante este nuevo episodio de Arte Fusión, que ya hoy es el 638, ¿verdad, Digimo? Así que ya usted sabe que en artefusión.org, nuestro portal principal, está esa pestañita donde usted tiene acceso a todos esos episodios de Artefusión para que esos 637, para que usted los pueda volver a ver, a compartir, para que vea lo que hemos cambiado, porque óyeme, ¿cuántos años van, Adriana? No, yo no he cambiado nada. Mira, yo estoy igualita. Bueno, me corté un poquito el pelo, más nada. Pero es bien chévere para que los pueda volver a ver, a compartir, para que los pueda a reírse con todos nosotros, por supuesto. Y también está la pestañita de la encuesta de la semana. Recuerde que todas las semanas Adriana nos hace una trivia, una pregunta con unas 3, 4 alternativas para que usted, mire, pueda emitir su voto y también pueda ver cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. Ya que estamos en la red cibernética, mire, vamos y síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en nuestro fanpage Arte Fusión, y ahí mira, me le dan like. También nos consiguen en Instagram como Arte Fusión Radio, ahí me le dan follow. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, Arte Fusión, y ahí es bien importante, gente mía, como siempre les digo, además del like, además del follow y además del share que le van a dar, también le van a dar a la campanita que aparece
para que se puedan suscribir propiamente a nuestro canal y así le puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que estamos preparando y seguimos preparando para todos ustedes aquí en Arte Fusión por 600 episodios más. Ay, Dios, ¿qué? No. Ay, espérate. Sí, bebe agua. Todo el mundo beba agua. Porque... Sí, esto hay que bajarlo de alguna manera. Y como dijo Javier, hoy estamos engalanados. ¿Qué? De verdad que mucho sabe. Y que yo siempre, cuando yo cogía clase con Checo, yo no sé si lo llegué a comentar y decía, ¿cómo serán los sueños de Checo? En colores. Porque cuando uno tiene una imaginación un poco exaltada, que ahí me pongo yo, y a veces uno sueña cada cosa y cada abstracción. Imagínate que tiene la imaginación al nivel de Checo Cuevas y que el consciente no lo limita. Entonces, ¿cómo serán esos? Yo decía, cada vez que le explicaba y 4 garambetos hacían unas cosas maravillosas, decía, diadre, ¿con qué soñar este tipo? Por lo menos te lo puedo decir que es en colores. Ay. Qué maravilla, Checo. Un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Él no lo va a decir. Gracias. Mira, si supiera que hace 13 años que me jubilé y esto y ha sido pesadilla tras pesadilla tras pesadilla todas las noches en el teatro, en producción. O sea, en ese momento, en el jocheo del montaje, siempre hay un problema gigante que no se puede resolver y estoy ahí sudando y despierto. O sea, me monto día tras día pesadillas con producción. Así es que puedes imaginarte. O sea que tu cuerpo estaba listo para un retiro que tu mente todavía no. No estaba preparada. Ese ritmo de trabajo. No estaba, todavía la adrenalina estaba del montaje y del rocheo y de resolver los problemas de producción estaba demasiado alta y todavía de vez en cuando vuelvo a entrar. Yo te digo, la semana pasada recuerdo que estaba soñando y estaba metido en una producción gigante con 500 problemas que resolver. Y no había manera. Entonces, son pesadillas porque primero ocurren casi siempre antes de levantarse uno. Sueño por el teatro. Sí. No, y sueña las pesadillas, yo no sé, cómo me pasa igual. Mira, vamos rapidito a la encuesta y yo creo que esta encuesta, Checo me va a decir, ya yo sé lo que es tal cosa, pero bueno, como quieran. No vamos a decir la respuesta todavía, Checo, pero tú zumba porque yo estoy segura que tú sabes. ¿Cuál fruta es una fruta falsa? Y hay 4 opciones: la fresa, el pepino, el higo y la manzana. Digo, si quieres contestar, puedes contestar. Si no, pues dices paso. Paso. Pero quédate con esa idea, ve, y averigua. Y cuando averigües, llega a Arte Fusión. Es una fruta falsa. Sí. Es una fruta que no es una fruta. No es una fruta. Pero eso puede ser el título de una pieza corta. ¿Verdad? La fruta falsa. Sí. Fruta falsa. O soy una fruta falsa, porque no sé. Mira, vamos a hablar con Checo, que todo el mundo te conoce como Checo, pero es José Cuevas, ¿verdad? Viene de... Sí. Pero Checo Cuevas, ¿cómo comienza Checo en las artes? ¿Cómo es que tú llegas? Porque yo sé que en verdad la escenografía llega a su momento, sí, pero tú entras a drama como actor, ¿no? O sea, como ¿qué es lo que en drama empieza? Bueno, todo el mundo pues entra como actor, porque no hay unas divisiones, ¿verdad? Claro. Técnicas, sí, etcétera. Pero ¿cómo empezaste? Yo entré a la UPI al básico en el 68 y en el 69 me reclasifiqué a ciencias naturales, a biología y ciencias naturales. ¿Cómo que? Así que mi primer semestre como tal, después del básico, fue en naturales, cogiendo matemáticas, biología. ¿Pero por qué? Y mientras tanto, mira, y eso en el 69, ardiendo plena, la UPI ardiendo contra el ROTC, las grandes, eso fue, la 69, el 70, eso fue violento. Así que
fui a Ciencias Naturales ese semestre, pero cogí una electiva. Decidí coger una electiva y la electiva que cogí fue diseño de escenografía con Cruz Emérica. Pero estando en naturales. Entonces ya cuando cogí ese primer semestre con Cruz Emérica, dije, ¿qué hago yo allí? Pero ¿y por qué entraste a Biología? O sea, ¿qué era lo que te llamaba de la biología? Yo creo que tuvo que ver con la escuela superior, ya era hábil en matemáticas y en ciencias, y las monjas en la escuela católica donde estudiaba estimulaban mucho ese trabajo y me tenían siempre en el laboratorio y un poco estimulando, ¿verdad?, en la ciencia, pero yo, fuera de eso, participaba en cuanto a actividad de la escuela, que tuviera algo que ver con representación, teatro, baile, música, lo que fuera. O sea, yo realmente, innatamente, además ya yo dibujaba desde niño. Yo empecé a dibujar en la libreta de la escuela, alrededor de los márgenes, como toda mi escuela, hasta la escuela superior, bastantes problemas que tuve con las monjas por eso, me cogían dibujando. Entonces, o sea que ya yo tenía una habilidad innata de dibujo y hacía cosas con barro, o sea, tenía ya una tendencia a eso, pero lo que había en aquellos tiempos, la educación decía que tú tenías que ser o médico o abogado. Para poder subsistir y qué sé yo, y te inculcaban eso, y yo, como era bueno en matemáticas y ciencias, las monjas decían que yo era maravilloso en eso y le encantaba lo que hacía, pues me fui para allá, me matriculé automáticamente. O sea, no, yo fui a la UPI como un niño, ¿verdad?, que llega a la escuela y todavía no sabe lo que quiere hacer, y cuando me dijeron reclasificar, pues me fui para Ciencias Naturales porque era lo que yo sabía hacer bien según la maestra, pero cuando tú estás pequeño, que tú dices que tú dibujabas en la libertad, pero ¿qué era lo que tú decías, yo quiero ser esto cuando sea grande? Antes que las monjas empezaran a decir, nunca pensaste en nada. Nunca pensaste, voy a ser dibujante o voy al teatro, me gusta. No, el teatro nunca, el teatro no lo pensé, nunca lo pensé. Aunque sí me impresionaba, porque el rodante fue a Barranquitas, yo vivo en Barranquitas, y el rodante fue con la Zapatera Prodigiosa a Barranquitas, y abrieron el carromato frente a la iglesia, y yo estuve allí presente y además mi mamá me llevó a la función y me tenía sentado en el atrio de la iglesia, agavantándome por la cintura mientras veíamos la función de la Zapatera Prodigiosa de noche. O sea, que eso fue una impresión gigante, eso era una impresión gigante. Así que yo siempre estaba, había algo que me atraía, o sea, que me atraía. Pero uno no lo identificaba. ¿Y cómo fue eso de empezar a dibujar? ¿Eso fue como natural o cogiste alguna clase en la escuela? ¿Por qué nace eso de empezar a dibujar? Yo digo que es innato cuando esa discusión sobre el talento innato que ha habido, ¿verdad?, que siempre se ha discutido si eso existe o no, si alguien nace con una capacidad. Pues yo creo que sí, porque hay una tendencia, que sí, porque había un gusto por hacerlo, por garabatear y poco a poco. Y una habilidad, porque gusto puede tener cualquiera. Pero tiene que ser una habilidad para también transmitir lo que está acá adentro en un papel. Por eso, sí. Y entonces me impresionaban los maestros que sabían dibujar. Tuve buenos maestros por ejemplo, maestro de geometría, que era un dibujante tremendo, hacía unas figuras geométricas en la pizarra perfectas sin usar una herramienta, y eso me impresionaba tremendo. ¿Verdad? Hacía un círculo perfecto o un cuadrado perfecto sin usar una regla, con la mano, así con la tiza y ya a punto, para explicar las cosas, y eso me dejaba como que wow, este tipo, y ese maestro se convertía como un ídolo porque era capaz de hacer eso, ¿no? Y también vi maestros haciendo escenografía, que también me gustó, haciendo cositas para los programas de la escuela. La escuela tenía un teatro, así que un cine que se usaba como teatro también, así que había ahí un poco de eso, me gustaba. Así que por ahí yo creo que vino la cosa, ¿no?
Y o sea que cuando llegas entonces estás en la UPI, sí. Estuviste que un semestre nada más entonces en naturales. Un semestre en naturales, un solo semestre. El semestre ese y me fui a coger ese curso de 311, me acuerdo como ahora. Ajá. Allá abajo del taller del teatro, una esquinita que había el saloncito de Cruz América allí con una mesita de dibujo, y allí estaba cogiendo ese curso. Y yo salí de allí, de ese curso, yo salí de ese tan impresionado y ya de ahí para adelante Cruz América, yo me con el tiempo el estudiante preferido de Cruz América desde ese momento y me quedé. Entonces fui y volví a reclasificar y me vine para drama completamente. Y ahí fue que, como tú dijiste, me cogieron y me pusieron a actuar, a hacerlo, porque entonces en drama lo que había era 311. Qué interesante que entras a drama, pero entras por la línea de escenografía directamente, o sea, con la cuestión de diseñar. Que tengo que mencionar es Rafael Cruz Emerick. Nuestro maestro. La persona que lo que él estaba diciendo, Mayra, que creo que se te pasó, que él se convirtió, ¿no? en el estudiante elegido, bueno, ¿no? Por Cruz Emerick. Bueno, su asistente de cátedra, al fin y al cabo, me puso. Sí, asistente de cátedra. Y entonces este saloncito que tú dices, que hubiera debajo, ¿verdad? En el sótano del teatro, ¿no? Al lado del taller, sí. Y al lado del taller, yo cogí clase allí. Había que pasar por el taller para llegar a ese saloncito, obligado. Exacto. Yo cogí clase allí contigo. Pasar por el taller ya era un aprendizaje, porque uno pasaba por el taller y se estaban construyendo las cosas y uno miraba y veía, y Alfonso y Marcelo construyendo y estudiantes trabajando. Era un aprendizaje pasar por allí hacia ese salón de clase. Así que toda esa actividad enseguida me cautivó. Y entonces, cuando tú me dices que obviamente pues dicen pues tienes que actuar, tienes que dirigir, claro, porque obviamente como está diseñado el currículo, ¿no? De drama. Sí, por poco me agajan. ¿Cómo? Por poco me agajan con eso. ¿Cómo? Explícame. Bueno, porque tuve que actuar, o sea, hice varias cosas. Tú sabes, pero no te gustaba tanto, o sea, no te llamaba. Me gustaba, ese era el problema. Bueno, me gustó, y empezó a gustarme, ¿entiendes? Empezó a gustarme la cosa. Antonio García del Toro, las primeras cosas que tuve fue que Antonio García del Toro hizo Yerma, hice el marido, hice en el Teatro de la Yupi. Si todavía estaba cogiendo, yo creo que todavía escenografía, o sea, cuando estaba cogiendo ese curso de escenografía, conocía a Antonio García del Toro y estaba Pedro Juan Figueroa y estaba esta muchacha actriz, ay Dios mío, bueno, pero había un grupo, él estaba haciendo producción ya, y entonces yo trabajé ahí, y después, bueno, ya cuando empecé en clase, pues me empezaron a dar cosas para hacer. Y hice cosas para, además, la obrita de dirección y todo eso, todo ese proceso lo pasé. Hice de Carlos Fuentes, hice El Tuerto es Rey, que eran dos personajes ciegos. Esa fue la obra de dirección de Rosita Velázquez, recién fallecida. Ajá, sí. Su obra de dirección fue de Carlos Fuentes, El Tuerto es Rey, y yo era el actor masculino, y Elizabeth Castillo, la mamá de mi hija Taína, era la actriz femenina. Wow. Esos fueron mis primeros pininos de la actuación. ¿Y cómo lograste decir, ok, no me llamen más para actuar, yo voy a seguir haciendo escenografía? ¿Cómo tú lograste esa línea? Te lo puedo contar como si fuera ahora. Ok, cuéntame. Había una producción, el Teatro Silvia Resach estaba en su pleno, ¿verdad? El Teatro Silvia Resach está en su pleno apogeo. Y allí iban a hacer unas pruebas para una producción que dirigía Dean Sayas, que se llama Un sabor a miel. Ajá, sí. Que iba a dirigir Dean Sayas, y Dean Sayas llamó a pruebas. Mi amigo Luis Oliva y yo éramos panas, y nos pasábamos, éramos dos pelú de pelo largo, dos hippies, y nos pasábamos juntos. Y estábamos también cogiendo los cursos juntos, así que la clase de Hilda la cogimos juntos, todo eso. O sea que Luis y yo fuimos a hacer audición al Silvia Resach un día a las 7 de la noche, en un día de semana, después que salimos de la UPI, nos fuimos a las audiciones.
y audición. Yo hice mi escena y chévere, y allá estaba Dean y alguien más de la producción, ¿no? Las 2 o 3 personas de la producción allá, y después vino Luis, hizo su escena. Y entonces había como una discusión nos mandaban para allá afuera, había como una discusión ahí entre quién iba a hacer el papel o no. Yo no sé si era real que estaban haciéndolo, yo no sé, pero decía, entonces yo ahí esperando que nos dieran a ver cuál de los 2 iba a hacer el papel. Y le tocó a Luis el papel. Le tocó a Luis el papel. Y yo dije, yo no vuelvo a pasar esto más en mi vida, porque esta cosa de prepararse y aprenderse una cosa y tratar de luchar para... Y yo dije, no, esto no es lo mío está lo mío está backstage, lo mío está en el... No, y los nervios, porque también el pero nervio de esperar. No, el nervio y el estrés, no, muchacha, cállate. Además, yo el estrés de yo admiro a los actores. O sea, ese estrés antes de entrar al escenario, esa temblequera, mira, no, yo no puedo, con Dios tiemblo tras el escenario, tras bastidores, pero frente a bastidores, para. Wow. Mira, y una cosa, Checo, cuando estabas hablando del curso, ¿verdad? Que da Cruz Jiménez, ese curso realmente como que pasó varias, como por decir variaciones, ¿no? Donde se hizo, de momento se dejó de dar, de momento se volvió a dar, de momento se volvió a dar. O sea, se mantuvo. 3.11 y 3.12 se mantuvo, aunque quizás alguno que otro semestre estuvo sin darse, pero yo siempre, después que yo llegué, se empezó a seguir dando, ¿no? Okay. O sea, lo que pasa es que daban 3.11 un semestre, el otro semestre 3.12, después volvían 3.11, después 3.12, o sea, que no se encontraba siempre disponible uno o el otro, había que buscar cuándo cogerlo. Pero sí, se mantuvo dando los 2 cursos de diseño. Entonces, lo que pasó también fue que se eliminó el requisito de la universidad, eliminó los requisitos de laboratorio. Sí. Eliminaron el requisito de laboratorio, entonces eso disminuyó la cantidad de horas de contacto del estudiante con el profesor. Solamente tú tenías que entonces condensar la conferencia, la teoría, la conferencia y la cosa con la mesa de dibujo, que yo a lo último le dije a los estudiantes, háganlo cuando ustedes tengan tiempo, vienen al salón y lo hacen. Y si yo puedo atenderlos, ¿verdad? Pero no puedo usar la hora de la clase para ponerlos a dibujar en la mesa porque entonces no cubro el material que tengo que cubrir. Claro, no, y que de hecho hay un detalle importante que tú estás diciendo eso, pero después más tarde, no sé el momento de José, lo que es el menor de los 3, pero yo recuerdo que cuando me tocó a mí, así yo cogí producción técnica, que no tenía que cogerla, pero entonces después no tenía el requisito de escenografía 1 y 2 y yo lo cogí como quiera. Y yo dije, ¿cómo yo le voy a pedir a alguien la escenografía como directora yo? Si no sé lo que estoy pidiendo. Sí, eso de los requisitos tuvo constantemente, ¿verdad? ¿Qué debería de pedirse y qué no debería de? Fue una batalla. Pero era que drama tenía una gran camisa de fuerza que siempre se mencionaba, que era los llamados 30 créditos, eso de la concentración, ¿te acuerdas? Sí. Que no nos permitían meter más o quitar. Teníamos que jugar con lo que teníamos dentro de los 30 créditos. Repartir esos 30 créditos entre todo lo que un estudiante de teatro tiene que dominar. Bueno, los cursos eran de 2 créditos. Por eso. Yo recuerdo, porque cuando en las demás facultades casi siempre eran 3. Cada clase eran 3 créditos, en dramas eran 2 porque eran tantos. Sí, cuando yo llegué a drama era 3 créditos, todas las clases eran 3 créditos. Después se bajaron. ¿Por qué? Porque como había esa cosa de que no se podía pasar de los 30, pues entonces dijimos, pues vamos a quitarle coger un crédito de aquí, un crédito de aquí, para dar un curso adicional de otra materia que hace falta. Y eso fue el salpa afuera de forma. Yo como cogí más de 30, yo creo que eso con 50. Yo estuve hasta, imagínate, yo me gradué, yo estuve hasta el 76, en el 76 me gradué, imagínate, tuve como 6 años haciendo el bachillerato. Ay, mamá.
Mira, vamos a una pausilla y regresamos. Tú tienes una pregunta que dejar en el aire, Javier, rápido. Bueno, yo quisiera saber cómo fue esa transición de una vez se queda en ese taller, cómo fue evolucionando y cómo fue entonces el oficio de escenógrafo, de diseñador, entrando en su cuerpo y en su vida, ¿verdad? Porque eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, porque también hay que preguntar no solamente escenografía, porque yo con Checo quiero que sepan que y también cogí utilería y regiduría de escena. Gracias. Bueno, vamos a una pausilla y venimos ya. Llévatelo, Cheran. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí que regresamos. Atención, bien contentos con Checo Cuevas. Y mira, hay que hablar de esto, no se nos puede olvidar, hay que hablar del libro. Ok, Javier, tú dejaste una pregunta en el tintero. Zúmbala de nuevo. Dale. Bueno, ¿cuándo empieza, de momento, una vez empiezas, ¿verdad? Cogiste ese primer curso con Cruz Emerick, ¿cómo empieza ya? ¿Cómo te quedaste ahí? ¿Cómo te fue enamorando cada vez el diseño y el trabajo teatral en general, ¿verdad? Porque hiciste muchas cosas durante tu vida como teatrista y todavía sigues haciendo. Pues, como les dije, Cruz Emerick, cuando tan pronto llegué en ese primer semestre que yo estuve allí, como ya les dije que yo llegué con el dominio de la mesa de dibujo, de las herramientas de dibujo, de hacer planos, pues Cruz Emerick inmediatamente se dio cuenta de eso y me incorporó a la clase. Fue como yo estaba oyendo las conferencias y entonces enseñando a los estudiantes a usar las herramientas en la mesa de dibujo. O sea que mucho tiempo en ese saloncito. Ajá. Y para llegar a ese saloncito había que pasar por el taller. Y en el camino hacia el taller conocí a quién, Alfonso y a Marcelo, que era Marcelo, que era carpintero, y Alfonso, que era carpintero, y Alfonso también era electricista, que hacía montaje de luces y todo. Así que, y ellos eran los que realizaban las escenografías para el departamento de drama. Así que yo pasaba para allí y ellos estaban cortando en la sierra, puliendo, haciendo haciendo piezas de utilería, piezas de escenografía. Y para mí eso fue, o sea, yo me incorporé ahí enseguida y me hice pana de ellos y obviamente de ahí no hubo regreso al próximo semestre. Entonces yo lo que hice fue salir de clase y quedarme en el taller hasta que me dieron un puesto de carpintero también en el taller. Bueno. O sea que tú hiciste mi primer puesto fue que se llamaba Trabajador 2, era carpintero, constructor de escenografía en el taller con Marcelo. Así que mi puesto era igual que Marcelo, con Marcelo. Así que Marcelo me enseñó cosas buenas y malas. Marcelo era tremendo. Porque así que me quedé allí en el taller y te voy a decir, estuve... no solamente que me dieron entonces un puesto de carpintero y construía con ellos, o sea que me empecé a ganar mis primeros chavitos mientras daba clases, era asistente de cátedra, así que era como que empecé mientras hacía lo que me estaba educando, lo que estaba aprendiendo, me estaba hasta ganando dinero por hacerlo. Entonces después Fonso y Marcelo eran los tramoyistas del teatro. O sea, también Fonso y Marcelo, además de ser los constructores de escenografía, eran los tramoyistas arriba del teatro. Todo lo que venía al teatro, Fonso era ahí, Marcelo, el telonero y los montajes y todo. O sea que ellos eran los que yo tenía a los que yo me tenía que pegar. Y entonces yo me convertí en tramoyista también del teatro arriba. O sea que todos esos años, mientras estaba todavía sin acabar el bachillerato, ya yo estaba aprendiendo tramoya y subiendo la parrilla y Marcelo enseñándome a hacer el rigging. Y así que todos esos años, antes de irme a hacer la maestría, yo estaba haciendo todo,
Cruz Emerick llegó a, ya les había dicho, ¿verdad? Que llegó a tener problemas y tuve que, entonces empezó a pasarme las conferencias. Yo tenía que entonces pasar las conferencias también sin haber terminado bachillerato. Porque él le dio una situación de medicina. Sí, no, tuvo que, de la vista, sí, él le operaron, tuvo problemas con la vista y tuvo que, entonces me pasaba sus conferencias y yo las empecé a atender el laboratorio y también pasar las conferencias a los estudiantes, leer las conferencias a los estudiantes. Wow. Y entonces después de eso... O sea que tu aprendizaje fue ahí, entonces, boom. Sí, o sea, hasta que llegó Mirna y Mirna trajo a Fernando Rivero porque obviamente yo no podía dar clases, cursos sin haberme graduado, y menos sin maestría ni siquiera. Ajá. Así que yo me quedé entonces atendiendo a los estudiantes, construyendo en el taller, y Fernando Rivero vino y estuvo 1 o 2 años de diseñador. Okay. Y yo realicé, entonces yo me convertí en realizador para él. Y entonces de Fernando Rivero, que déjame decirte, fue una de mis escuelas grandes también. O sea, a Fernando Rivera sí lo conocí. Y él era otro de los que había venido de España junto con Marichal. Y era un artista también. Los bocetos de Rivero eran unas obras de arte que me dejaron. Y entonces miren qué cosa, qué suerte yo tengo. Ajá. Rivero me puso a realizar unas escenografías cuando él empezó a enseñaba para Ballet de San Juan, afuera, y Rivero me invita a realizarle cosas diseños de él para Ballet de San Juan. Y diseña ballet, sí, el Lago de los Cisnes, y también Giselle, y yo la realizo en el taller del Instituto de Cultura, y eso eran telones, y Rivero era un pintor maravilloso, y yo estaba realizando los bocetos de Rivero a tamaño natural, así que tuve ese privilegio, y fue unas lecciones para mí de poder trabajar con el diseño como si fuera acuarela, con el agua en la pintura, bailar encima del telón. Eso me enseñó Rivero. O sea que porque los europeos pintaban en el piso. Después cuando fui a Estados Unidos, los americanos tendían a pintar de pie en frames en marcos verticales. Pero los europeos pintaban en el piso, y Rivero me enseñó a pintar en el piso, y pintar en el piso es una maravilla porque tú estás encima de la pintura y es como, ¿verdad?, pintar con agua. Así que también fue tremendo, porque entre el taller, lo de arriba de Tramoya, y entonces empezar a realizar escenografía para Rivero, para Nina Leyet, realicé también. Nina Leyet. Maestro. Y eso es antes de irte todavía a la maestría. Antes de irme a la maestría. ¿Okay? Llego allí a sentarme en el papelito porque me están esperando allá. Exacto. Cuando yo llegué a la maestría, yo era de los ya yo era viejo. Yo tenía ya, bueno, yo digo yo viejo porque ya yo tenía casi 30 años casi. Y entonces los estudiantes que estaban allí eran más jóvenes que yo. Sí, y no tenían la experiencia que tenías tú, que ese también es un punto. No tenía, así que yo básicamente me dieron un TA rápido, enseñé pintura escenográfica en la universidad allá en Los Ángeles. Mira para allá. No, y lo que estabas mencionando es que estabas hablando de que no conociste nunca a Carlos Marichal, porque cuando tú entras en la UPI, pues ya él estaba... Sí. Y entonces, pero que es interesante cómo entonces también estabas mencionando antes de empezar el programa, que cuando llegaste a la UPI estaban en los almacenados, sí. Almacenados piezas de Marichal que yo reconocí por la calidad de la pintura y la textura y cómo estaban hechas. Y yo decía, ¿quién hizo esto? Y Alfonso me decía, eso lo hizo Marichal. Alfonso conocía todo lo que había allí. Y me decía, eso lo hizo Marichal. ¿Y cuál era la, verdad, lo que te hacía especial a Marichal? ¿La tridimensionalidad o la combinación de la pintura? ¿Cómo? Marichal me parecía, bueno, primero un artista de la pintura, de lo visual. En términos generales, los bocetos de Marichal son obras de arte. Sí. Sí. Y además un conocedor del teatro
porque tú miras esos bocetos y te das cuenta de que esto es una persona que sabe de teatro porque están resueltos los espacios específicamente para las obras. Y tú, si tú conoces la obra y ves ese diseño, tú dices, coño, aquí esta obra funcionaría perfectamente bien. Dicen que eso implica que el hombre, que era un hombre de teatro, con toda, y además un artista, vino ya con ese, él ya era un artista cuando llegó aquí, que vino, estuvo en varios sitios, ¿verdad? Igual Rivera era otro gran artista. De hecho, había libros, yo encontré después bocetos de Rivero en libros de escenografía de España. O sea, que ya Rivero en España era un diseñador reconocido. Ya tenía escenógrafo. Sí, acuérdense que allá en Europa, y a mí me gusta mucho eso, que le llaman escenógrafo, no le llaman diseñador, no, es escenógrafo, que es la palabra que define el trabajo que hacemos. ¿Ah, sí? Pues mira, yo siempre he dicho diseñador de escenografía, o sea, escenógrafo. Porque acá los americanos dicen designer, el scene designer. O sea, la palabra, como los americanos traducen escenógrafo, es scene designer. Por lo tanto, pues, yo estudié scene design en Los Ángeles, pero me gusta que Svoboda decía, no, Svoboda, el gran Joseph Svoboda, gran escenógrafo del siglo XX, checoslovaco, creo que lo más grande que dio el siglo XX como escenógrafo fue Svoboda. Svoboda decía, no, yo no soy un designer, yo no soy un diseñador, yo soy un escenógrafo. La palabra define escenógrafo. Lo que yo hago es escenografía. Pues ya lo sé. Escenografía. Y entonces, grafiteo la escenografía. Igual pasa con las luces. Igual pasa con las luces, ¿verdad? Sí. Luminotécnico. Sí. Pero es que ahí luminotécnico. Antes se decía luminotécnico, no se decía diseñador de luces, se decía luminotécnico. El designer surgió después. De hecho, mira qué cosa. Cuando hablaban de luminotécnico era que se pensaba que el que realmente diseñaba las luces era el escenógrafo, porque el escenógrafo creaba el concepto total visual que debe incluir cómo se ve, porque si yo diseño sin pensar en las luces, mi diseño es negro. No se ve, porque no se ve, porque si no hay luz, está oscuro. Ese es mi diseño. Tan pronto la luz entra, mi diseño es percibido. Piensa en la importancia de la luz en el diseño. No se puede pensar independiente de él. Así que antes le decían luminotécnico porque el trabajo del luminotécnico, yo entré un poco en disputa con eso al principio, porque yo vi esa transición. Cuando yo llegué todavía era el luminotécnico. Después empezaron a llamarle diseñador de iluminación y eran los designers y se volvieron un poco, tú sabes. Que había que respetar, cuando tú eres diseñador, me respetan mi diseño. Yo soy el diseñador, pero antes, cuando era luminotécnico, se supone que era un técnico que interpretaba el diseño de escenografía y le daba la tecnología. Luminotécnico, la tecnología lumínica a ese diseño para que se viera como está ahí. Está aquí en el diseño, en el boceto. O sea que y el diseñador quiere tomar su propia concepto del pero luego cuando vinieron los designers y los diseñadores, entonces hubo una confusión, porque entonces muchos designers o diseñadores asumieron la posición de que como ellos son diseñadores, ellos tienen la capacidad de decidir cómo ellos quieren su luz, independientemente del gesto. ¿Comprendo? Yo tuve peleas con eso, porque yo montones de peleas con diseñadores de iluminación, porque yo decía, pero mira el boceto, ves el boceto tiene luz y dice que la luz entra de este lado, que preliminarmente de este lado, que la otra luz que viene de acá es de relleno, pero si tú lo haces al revés, si tú me pones la luz al revés, o sea, la luz predominante del otro lado, o de atrás, o de abajo, o qué sé yo, la percepción de todo cambia. Y se ve totalmente distinto, no se ve como está en el boceto, es lo que te estoy pidiendo que lo hagas para que se vea como está en el boceto. No, el diseñador soy yo. Bueno, está bien, hazlo como tú quieras, y allá tengo la escenografía con las sombras al revés de lo que yo pensaba, pero nada. Y también la coloración, porque un boceto ya está pintado y dependiendo del color que tú le afectes en iluminación te va a tocar toda la coloración. Mira, yo no sé,
Yo no sé si ustedes tuvieron alguna vez con Gloria Sáenz, alguna producción con Gloria Sáenz en la que Gloria Sáenz jadeaba con los iluminadores porque le cambiaban el color de su traje. Gloria peleaba puño. Gloria, sobre todo, Gloria estaba en esa tela de este color. Exacto. Si la estoy viendo en el escenario de otro color, ¿para qué me maté buscando el color de este color? Si ahora cuando me siento en la sala y la veo de otro color. No solamente eso, sino que sobre todo Gloria defendía mucho cuando eran requisitos que estaban intrínsecos en el texto. Si hablaban del traje tal color, pues ella hacía el traje de tal color y cuando le metían luces, el traje se veía de otro color. Entonces la gente decía, pero es que ese no es el color del traje. Y ella, pero es que yo lo hice de ese color, pero si le metes un amarillo de frente, pues te va a lavar el color a otro color, ¿entiendes? Pues claro. Es una mezcla. Pero mira, hablando entonces, claro, estamos hablando no el diseñador de escenografía, con el escenógrafo. Y mira. El escenógrafo, muy bien. Y mira, muy bien. Vamos a hablar del libro. Oye, este libro, ¿cómo tú te decides hacer este libro? Pues yo sé que este libro venía, ¿verdad? Pensándose. Bueno, era como un compromiso, era como que algo que yo sabía que tenía que hacer en algún momento, porque todo el mundo que yo me encontraba después que me jubilé, aún antes de haberme jubilado, pero siempre, y inclusive no solamente exalumnos y estudiantes, sino excompañeros, ¿verdad? Colegas que decían, tú tienes que hacer un libro. Bueno, tú tienes que hacer un libro. Yo veía como eso, y Dios mío, pues yo nunca en mi vida yo pensaba hacer un libro. Es más, nunca en mi vida yo pensaba hacer una maestría en escenografía, menos que eso. A mí me dijeron, tienes que irte. Me dijeron, es más, la universidad me dijo, tienes que irte. Y me pagaron todo y me fui. Porque si no tampoco hubiera podido, económicamente no hubiera podido. Pues así que gracias a Dios que me pagaron todo y pude ir a hacer la maestría, pero yo no era mi intención. Yo hubiese seguido trabajando en tramoya y haciendo diseño por ahí a rajatabla hasta el final, pero miren qué bueno es que uno pueda enseñar en una universidad, porque eso te obliga a que tienes que ir y hacerte un grado. Y yo creo que el grado ayuda a uno, de cierta manera, a formalizar lo que, ¿verdad? Un poco sentarse. A mí no fueron más que 2 años, así que me pude. Y además, ya yo, todos los cursos ya yo los tenía talados cuando llegué allí, porque ya yo había tenido tanta experiencia que era. Así que fue todo encajó. Todo encajó bien. Pero entonces, ¿cómo? Bueno, la cuestión fue que lo que pasó fue, ya te dije al principio, no sé si fue fuera de cámara, que yo había tenido con mis cosas yo había tenido muchos accidentes. Primero, igual, y lo he leído de otros escenógrafos, lo he leído muchas veces, que los escenógrafos no somos artistas de poner cuadros en galerías o en museos, no. Nosotros hacemos lo que nosotros ilustramos, lo hacemos para un arte más grande, que es la puesta en escena. Esos bocetos son la vía para llegar a la obra de arte, no son la obra de arte. Es parte de un proceso artístico. No es. Por eso y también además de eso de que tienes que publicar un libro, también me han dicho tienes que hacer una exposición de tus bocetos. Tú me dijiste un poco, compañera aquí. Sí. Javier, se me olvidó tu nombre. Javier me dijo, hay que hacer una exposición, ponerlo. Una exposición permanente. A mí me parece que debiera haber una exposición permanente en la Universidad de Puerto Rico de los diseños de Checo Puebla. Eso es mío. Pero lo que quiero decir es que uno no lo hace con esa intención. Que la intención de esos bocetos es el taller de construcción, el taller de pintura, qué sé yo. Primero, antes que nada, la discusión con el director, el mostrárselo a los actores para que sepan dónde, en el salón de ensayo, dónde están ubicados o qué es esto, dónde están moviéndose. Esa es la importancia del boceto, ¿verdad? Todo lo que el boceto cumple en el proceso, que también puede ser una maqueta, pero ya en el libro yo les digo por qué los bocetos son los preferidos. Porque los bocetos son más fáciles de manejar y llevar. Además, se puede plasmar la luz en el boceto. En la maqueta, depende de la luz donde yo la muestro. Así que pasa pasaría como el vestuario de Gloria.
te da un estado anímico, el boceto te da un estado anímico, te da una atmósfera, te da una sensación que cuando uno está como actor creando, tú necesitas esa referencia para entrar, porque es que todos, es que mientras cada cual siga jalando para su lado y no acabemos de entender que todo es colaborativo y que todo tiene que ir en función para una misma experiencia, no son diferentes kioscos. Sí, pero a mí me preocupa que muchas veces se obvia el que haya un boceto, que haya un plano, que haya eso. Pero yo creo que eso es importante porque nosotros tenemos que, el trabajo tiene que correr hacia la obra de arte y esto va a ayudar a eso. Cuando se trabaja así un poco a lo largo, pues estamos a ver lo que sale, ¿no? No, yo quiero ver lo que yo quiero hacer, yo quiero llegar a esto, ¿verdad? No es que no puedo crear en el camino, no estoy diciendo que esto es una camisa de fuerza, pero es un punto de partida que es importante. Pero lo que pasa es que uno no los guarda, no los conserva, uno los va tirando. Además, yo tengo montones de bocetos todos chispeteados de pintura, rotos. O sea, eso es lo que yo tengo en un baúl que iré tirando y tirando y tirando y tirando. Una vez le dije que yo tengo un estudio aquí atrás en mi casa donde tentengo mis libros y tengo mi mesa y qué sé yo, ahí se metió un comején que tuve que escoger, sacar toda la biblioteca afuera, libro por libro, sacarle los comejenes. Perdí un maletín entero de fotografías de escenografía, de producción, de viajes, los viajes a España que hicimos tanto, de todas las puestas por allá, todos esos libros los perdí. Lo que pude salvar, lo metí en ese baúl plástico y en todos estos años de que he estado, desde que me jubilé, he estado sacando de ahí tras pedazos, tras cantos. Lo bueno ha sido que como yo trabajé, pues un poco bregar con Photoshop es una maravilla, pues yo he podido restaurarlos, o sea, escanear todas esas canterías, pegarlos unos con otros y llevarlos a scan y ponerlos en Photoshop y revisualizarlos. Yo con mis propias manos, nadie más ha intervenido ahí, ni AI ni nadie. ¿Entienden? Así que yo lo que he podido hacer en todo este tiempo ha sido armar ese librito, porque cada uno de esos bocetos pues tenía que retocarlos, revisarlos, y ponerlos nuevos presentables para poderlo poner en un libro. Pero ahora te digo una cosa, o sea, la lista que hay atrás es la lista real, pero la lista que está acá, o sea, no, aquí no está todo el mundo. ¿Cómo tú lograste, aparte de la situación, ¿verdad? Técnica que tuviste que hacer, ¿verdad? Con el comején, ¿cómo tú logras definir, pues voy a escoger este y este no? ¿Cómo lograste eso? Una realmente tengo que decirlo, tengo que decir que en muchas ocasiones la selección no tuvo que ver con la calidad de uno o de otro, digamos, la calidad del diseño. Tú sabes que hay diseños que tú dices, wow, aquí logré esto, logré mucho más que en este. Hay bocetos buenos y bocetos no tan buenos o malos, hay de todo. Pero la selección estuvo basada en lo que tenía disponible y que se pudiera arreglar para hacerlo en alta resolución y ponerlo en un libro. O sea que cogí todo eso y empecé a retocar y a ir almacenando y creando archivos hasta que logré los que pude, los que estaban salvables, ponerlos, presentables. Entonces lo demás está allí todavía en el baúl, mucho en el baúl, que está tan deteriorado que necesitaría años para poder volver a poner eso. En eso, inclusive mis maquetas, bendito, están en el taller allá arriba, en Barranquita, en una mesa tapada con un plástico, ya todas, me parece como gasa lo que hay ahí debajo. O sea, perdonen. Así que allí las tengo. Pero pensando, no, yo como ahora estoy jubilado, me voy al taller ahora y voy haciendo mis maquetitas para el día que me digan que quieren ponerla en algún sitio o mostrárselas a alguien, pues poderlo hacer. Allí están, 12 años llevan y no las he tocado. Así que se llevan. Pero nada. ¿Cómo se consigue este libro? O sea, ¿cómo uno, y cuándo va a ser la presentación, verdad? Hay que hacer una presentación. Mira, no sé. Hubo un acercamiento de parte del director del departamento de drama. Para hacer algo allí, porque yo un poco que le había mencionado a Rosabel que me gustaba, si lo hago, que me gustaría hacerlo
para estudiantes, que yo veo la glorieta allí como algo bien informal para mostrarlo, no con mucha parafernaria, ni con, tú sabes, ni una presentación con toda esta cosa que se hace tradicionalmente. Así que pero no he vuelto a recibir ninguna cosa o sea, no he vuelto a recibir más comunicación. Ellos tenían otras actividades ya planeadas para el semestre y lo iban a hacer después que salieran de eso, así que estoy esperando que me llamen. Si no, no sé. No, pero ya hay que dar seguimiento, perdóname, yo le voy a dar seguimiento por ti. Sí, Rosabel Otón me estabas hablando, ¿no? Pero quiero que, te habíamos dicho, ahí atrás hay una cronología que tiene casi todo, porque ya tengo una errata, me faltó algo, una producción ahí que no puse porque no la... Pero eso pasa, sí, claro. Sí. Pero que ahí se puede ver que hay más hecho que lo que hay ilustrado en el libro. O sea, hay muchos más diseños, porque yo hice muchas cosas que no están y fueron diseños que lamentablemente hay mucho que se perdió, hay mucho que se perdió por los productores, se lo llevaron, algunos productores se lo llevaron, algunos los tenía que entregar, cosas que tenía que entregar, otros que no sé dónde andan. Pero yo hice ópera, yo hice en festivales, yo hice un Madame Butterfly. Y sí, yo vi esa producción. Excelente escenografía. Sí, y no tengo excelente. No tengo el boceto. Wow. No sé. Tienes el boceto. Yo estoy emocionada porque mira, ahí está. Ahí, mira, ahí se ve. Ahí está. ¿Se ve, José? ¿Lo se ve bien? Sí. Ahí está. Sí. Esa es mi obra. Testigos de la Luna Azul, 2016. ¿En qué año? 2016. 2016 en la Carlos Marichal, Centro de Bellas Artes. Bueno, y lo de que hecho has fue hecho escenografía y luces, por los dos. has hecho diseños para Perú, ¿verdad? Para ballets en Perú. Bueno, la historia de Perú es una historia, todos son historias, mira, todo esto son historias, uno cae una historia tras otra. En Perú fue maravilloso porque a Perú yo llegué porque yo diseñé Sueño una noche de verano. Ajá. Para Ballet Concierto. ¿Para Ballet Concierto fue? Sí, para Ballet Concierto. Que ellos invitaron, cuando estaba aquel muchacho de productor, Carlos Cabrera, invitaron a Jimmy Gamonet, que es un coreógrafo peruano que estaba radicado en Miami, y lo habían, y bueno, y para hacer eso. Y entonces él vino y yo diseñé para él el Sueño Noche de Verano. Y quedó maravillado, loco, quedó conmigo. De hecho, conmigo y con Tamara, porque eso lo hice con Tamara. Y entonces, pues me invitó a hacerlo en Perú. Me invitó a hacer Sueño Noche de Verano, a reconstruirla completamente en Perú, la misma producción, pero en el Teatro Municipal de Lima. Okay. Así que fui al Teatro Municipal de Lima y se realizó allí Sueño Noche de Verano con el mismo diseño que se hizo acá en Ballet Concierto, pero construido allá en Perú. Y luego, al próximo año, me invitó a él lo nombran, bueno, ya cuando él me invitó lo habían nombrado director del Ballet Nacional del Perú. Ajá. Porque él había sido bailarín y bueno, y luego coreógrafo del Miami City Ballet y luego volvió a Perú para dirigir el Ballet Nacional. Y entonces me llevó para hacer Romeo y Julieta en el Gran Teatro Nacional. ¿Sí? Así que tuve allí 3 meses en Perú, fue tremendo porque pude trabajar con los talleres de construcción. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque una de esas veces tuyas en Perú, yo te llamé y te dije, mira, para hacer una obra, no puedo, estoy en Perú. Y yo, Dios mío. Pues fue maravilloso. Mira, esa primera. ¿y dónde conseguimos el libro? Bueno, hay que llamar o escribir un texto a Sonia. Ajá. Al 787-637-7887. No, 7827, perdón. 7827. Exacto. Ella está haciendo una lista y tan pronto lo tengamos, pues le avisamos. Una cantidad. Exacto. Sí. Sonia, apunta a Javier Ortiz.
Sonia, que apunte a Javier y a Joselo Arroyo. A Javier que lo apunte, a Javier Ortiz y a Joselo. Ay, bien, santa. Mira, no me va no va a frontear más. Mira, ¿saben qué? ¿Saben qué? Que todavía le quedan 5, dijo. Sonia exacto. tiene 5 libros disponibles. Sí. Chena, no, perdóname, le quedan 3. Le quedan 3. No, Chena, tú no te apuntes porque tú tienes el tuyo aquí. De hecho, este es el tuyo, Chena. Pero yo te lo había dicho. Pero, y de hecho, mira, tienen que aprovechar, firmadito y todo. Ahí está. Este es el de Chenan. Mira, Checo, de verdad, un gustazo, un honor para nosotros. De tenerte aquí con nosotros, y no tan solo tenerte aquí con nosotros, de todo lo que tú has hecho en Puerto Rico, de todo lo que has hecho por todos nosotros, los teatreros, yo me incluyo a nosotros y a todo el mundo, y de verdad, porque los que hemos sido tus estudiantes, pues tenemos, no te digo yo, tenemos, mira, el papiro para agradecimiento contigo. Así que gracias, sobre todo, Roberto. Checo Cuevas. La humildad con que has trabajado durante todos esos años y el ser un colaborador en el teatro. Yo, que llevo desde que nací, nunca escuché nada malo de Checo Cuevas. Nada, ninguna palabra. Y todo es la gente agradeciendo siempre tu trabajo. Bueno, qué bueno. Así que nosotros seguimos agradeciendo. Y mira, apunten ese número, porque este libro lo tiene que tener en su biblioteca, claro que sí. Teatrero o no teatrero, no importa, es un artista nuestro. Gracias a Omaira Cavilla y gracias a Chena Martínez y gracias otra vez a Checo Cuevas, a nuestro querido profesor, porque siempre vas a ser nuestro querido profesor. Y nosotros nos vemos y nos vamos. Mira, José, cuando llega el mes de octubre. Ya va para octubre. Mira, pues entonces nos vemos. Llévatelo, Chenan, y vámonos bailando.